toda la cultura, todos los días, ¿por qué no? O, ayer había. Este es el número 1 de una serie con mi gran cuate, mi gran amigo, Ambuyaxa Das. Hola. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Salud, con tecito. Salud por invitarme a Taller Abierto. Al contrario, Ambu, te puedo decir Ambu también, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Oye, Ambu, tú eres universitario. Sí, claro. Y le sabes bastante a las leyes del discurso e incluso también al método científico, pero un tema muy peliagudo, muy difícil es el esoterismo, eso que tiene que ver con la energía y con lo no comprobado. A estas alturas de modernidad existe la santería, la brujería, los trabajos, que luego a algunos nos da un poquito de risa, pero sí existen. Y vaya que hay pruebas de todo tipo. Sí, así es. Mira, hay que tomar en cuenta que parte de la brujería, como tal, vamos a englobarlo de esa forma, su origen es cultural. Todas las culturas, todas, absolutamente todas, tienen una parte esotérica o energética. Incluso todas las religiones también la tienen. Unos se hace abiertamente, las otras lo tapan, lo ocultan, pero lo practican. ¿Sí? Tomando en cuenta que una de las grandes escrituras, fíjate, estoy hablando de las escrituras sagradas, la Torá judía, tiene tantos temas de esoterismo, tantas costumbres que incluso nosotros, los mexicanos, lo practicamos. A lo mejor ahorita no tanto, pero quizás en la época de nuestros abuelos, por así decirlo, ¿no? Sí. Un ejemplo muy palpable, el que nacía un niño o una niña, le quitaban el ombligo y lo enterraban en una maceta. Eso es costumbre de los abuelos, o incluso puede ser costumbre de algunos ranchos o algunas situaciones. Bueno, esa costumbre es una costumbre judía sefardí, que es donde estamos establecidos la gran mayoría de los mexicanos, que venimos de judíos. Y más los del norte. Y más los del norte, efectivamente. Entonces, la Torá judía nos habla de muchas cosas, de muchos temas, así como ese, englobándolo en la parte de lo que nosotros conocemos. Luego de ahí parte la Biblia. ¿Por qué se hizo la Biblia? ¿Y por qué los judíos? Y por simple. Si tú te vas a la Torá judía, tienen más de 500, 600 reglas que deben de seguir. Por decir alguna de las raíces de estas reglas de lo oculto, de lo desconocido. Es muy importante que para los que ven este programa sepan de los límites con los que nos enfrentamos y que queremos rascar entre mi gran amigo, ahora mi colega. Esto no es una entrevista, es más como una colaboración mutua. Y bueno, el discurso científico, el discurso serio, digamos, intenta soslayar estos temas hasta rehuirles un poco. Yo creo que dentro del campo de la antropología y de la curiosidad legítima, podemos hablar de lo que sea. Claro, por supuesto. ¿Verdad? O sea, todo lo que tenga que ver con este mundo es susceptible de que lo descubramos, que lo develemos. Claro, así es. Ahora, hay una parte que obviamente pocos creen o creemos, pero que existe, tú lo has dicho, la parte científica siempre nos dice que es algo que se tenga que comprobar. ¿Cómo compruebas que una persona te está tirando mala onda todo el tiempo? No lo puedes comprobar, pero lo sientes. ¿Cómo lo sientes? Dolor de cabeza, ganas de vomitar, mareos, etcétera, etcétera. Hasta te puedes enfermar. ¿Cómo compruebas el origen? Tú vas con un médico y te dice, pues hay que hacerte análisis. No, ¿cómo enfrentamos la realidad de que a algunas personas les caemos mal?
Exacto. Y que eso no está en ningún libro o en ningún manual fácil de cómo enfrentarte a la violencia o a la energía negativa, ¿verdad? A la antipatía, pues. Claro, hay que tomar en cuenta que nosotros, culturalmente hablando, venimos de una parte de instrucción pedagógica a raíz de los 80s. El rompimiento de todo este tipo de situaciones se da más o menos a mediados de los 80s, principios de los 90s. Empieza este rompimiento. Si tú te fijas atrás, todo el mundo creía. Todo el mundo tenía conciencia de lo que ocurría. Y te fijas, ahora ya no. Sí. ¿Cómo? A ver, especifica más. ¿A qué te refieres? ¿Al discurso público? Al discurso, no tanto al discurso público. A la pedagogía, los libros de texto. ¿Qué? Sí, haz de cuenta, la pedagogía te dice lo que tú acabas de decir. O sea, tú vas a creer en algo que puedas comprobar, ¿verdad? Y hacen mucho énfasis. Demasiado énfasis al grado de que empiezas a perder esa parte cultural de identidad. Y empiezan a establecer nuevas normas de comportamiento, pero también de creencias. Y empieza a haber una diversidad de opiniones sobre cosas que a lo mejor no tienen sentido en ese entonces, pero que se estaban preparando a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? Un ejemplo, la parte profesional de la mujer. Empieza a haber un rompimiento en esa parte, y siempre lo he comentado en muchas de mis charlas. Por ejemplo, que a mediados de los 80s, las mujeres ya no empezaron a tener el deseo de casarse porque querían ser profesionistas, ¿verdad? Sí. Independientes. Y qué bueno, eso fue la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Que ahora vemos que esas mujeres están solas. Quieren y desean tener un compañero de vida, y ahora son los hombres los que no quieren. Entonces, eso hablando desde el punto de vista pedagógico, por así decirlo, así mismo sucede con todo este tipo de creencias. Empieza a haber no podría llamar intromisión, porque no es intromisión. Empieza a haber una cuestión religiosa involucrada, y no tanto por la Iglesia Católica, sino por el protestantismo, a llevar mucha influencia. El boom empieza en esa época. Y empiezan a crecer y empiezan a suceder un montón de cosas. Entonces esta parte empieza a hacerse a un lado, pero no deja de existir, porque nunca va a dejar de existir. Esta parte, dices tú, cultural, de la tradición, digamos, esta sabiduría empírica. Por así decirlo. Del barrio. Como le quieras llamar. Ahora, nos vamos a un... Mi mamá creía en la lechuza cuando yo era niño. Dice, mira, ya cantó la lechuza. Alguien se va a morir. Sí. Decía, alguien se va a morir. Y muchas veces es cierto. El problema es que no observamos. Pero eso es bonito, claro. Es mágico, pero no pero ¿por qué no dices determina. ¿Pero por qué dices que sí es cierto? O sea, no determina. O sea, sí es cierto. ¿Cómo? ¿Por qué va a ser cierto? Mira, te lo voy a poner bien fácil. En India hay las aves de mal agüero, son los cuervos. Llámale por apariencia igual a nosotros. Si tú ves un cuervo, realmente un cuervo como es, tómale a tu té, compadre. Te espantas, o sea, porque son animales muy grandes. Sí, tienen un aspecto... nada agradable. Sí. Un cuervo es un animal como de este vuelo, originalmente. Nosotros tenemos una versión light que le conocemos como zanate. Es más chiquito, más. El zanate es un cuervo. Es, digamos que una descendencia que fue introducido por, no me acuerdo qué emperador, es un cuervito. Es como un mini cuervo, un mini toy, haz de cuenta. Es un cuervo chihuahueño. Haz de cuenta. El zanate. Entonces... son feos, además. Claro. Entonces, pero en India no se relaciona tanto por una cuestión de superstición, sino porque Saturno, o Shanidev, es una divinidad o es una deidad que se encarga de hacerte sufrir. Y va montado en un cuervo. Entonces, cuando hay ciertos problemas, cuando hay ciertas situaciones, se le hace ciertas ofrendas a los cuervos. Y es increíble cómo se mueven las cosas. Pero eso es algo cultural de ellos.
Sí. Aquí, afortunadamente, ellos tienen la enorme bendición desde que tienen uso y conciencia. Un niño hindú, sabe que existe un ser superior y sabe que tiene que orar, culturalmente hablando. Ahí es la parte donde se confunde religión y cultura. Siempre, o cuando un ave de mal agüero canta. No, casi siempre lo hacen, pero ya es algo cultural, o sea, es algo que es por default. Yo creo que las personas, seguramente la gran mayoría vio una película muy emblemática desde mi punto de vista, a principios de los 90, creo que fue el 91, 92, sí, de la película se llama El Cuervo. Con Brandon Lee, el hijo. Con Brandon Lee, exactamente. Y que desafortunadamente ahí falleció. Sí. Bueno. Accidente terrible. Si ustedes se fijan, la trama principal es que el cuervo era lo que mantenía al personaje y lo regresaba de la tumba al mundo de los vivos y por eso era inmortal. Entonces, esa parte es muy esotérica dentro del contexto de la santería, por ejemplo. En la santería africana se utiliza mucho el manejo de las aves para poder invocar a los muertos y tratar de que vengan a este mundo a cumplir tal o cual propósito de la persona que lo está invocando. Entonces, todo eso se mezcla. Ahora, voy al punto igual que toqué en India. Esto es un tema cultural de África, que se entrelaza con la parte religiosa, pero es parte de su cultura. Y es ahí donde nosotros hemos perdido esa parte de identidad. Probablemente en la película de Tizoc, que cuando el Sensontle canta, el indio muere. Claro, por supuesto, es una de las frases emblemáticas. Entonces, siempre vamos a estar ligados en la conexión entre que los animales con toda la parte energética. Insisto, y siempre voy a insistir en esta serie de pláticas, ya lo negociamos. ¿Tú vas a ser el santo y yo Blue Demon o al revés? Como sea. Existe la ilusión, fíjate, es como una cosa aspiracional a pretender explicarlo todo con las leyes de la causa-efecto, lo que no se ve, no lo creo, como decía el apóstol, ¿verdad? Tomás, ¿te acuerdas? Santo Tomás, que por cierto, he visitado su tumba varias veces, está en Chennai, en India, está la tumba de Santo Tomás el Incrédulo. Hasta allá se fue caminando. Hasta allá se fue. Y hay toda una historia del por qué, pero creo que no lo vamos a tocar ahorita, si no me voy a aventar otra. Afortunadamente nos vamos a ver tan seguido como se pueda. Claro. Ambu. Una capacidad que tenemos los seres humanos. Todos la tenemos. Los animales también. Exacto. Dicen que para eso sirven las cejas, para mostrar los sentimientos también. Entonces, toma en cuenta de que todos esos estímulos nos hacen o enfocarnos o definitivamente irnos por otro lado, por el lado equivocado. ¿Por qué? Porque antes nos enseñaban todo este tipo de cosas. ¿Sí? Desde las abuelas. Las abuelas eran las principales de que, a ver, mijito, ten cuidado cuando veas esto, o ten cuidado cuando hagas esto. Y ya llegamos a una generación de que incluso a nosotros nos tocó parte de eso, de que nos vale Wilson. Y no observamos, no percibimos, incluso nos abstenemos de soñar, porque también, voy a hablar esto de una forma rápida, breve, todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de percepción de lo esotérico, todos. Incluso todos tenemos una persona que fue nuestro antepasado, que nos quiso mucho y que a lo mejor no conocimos, ¿verdad? Pero hay una conexión tan estrecha de que te avisa. ¿Sí? Se comunica con nosotros. ¿Cómo? A través del sueño, a través de la percepción, a través de escuchar. O sea, nos advierten cuál es la bronca, que no ponemos atención y nos suceden un montón de cosas. Y hay un montón de personas que te está creyendo al 100% y hay muchos que, como yo, dudamos la mitad. Es bueno dudar, es bueno dudar. Yo, la verdad, antes de llegar a este tema, yo soy demasiado analítico. Es que me gustaría creerlo.
¿Me entiendes? O sea, me parece Lo vas muy a creer, como una idea. lo vas a creer hasta que lo experimentes. Sí. Porque todo mundo aprende por sí mismo. Jamás uno va a aprender en cabeza ajena. Yo antes por ejemplo, hay una situación, yo analizo qué tanto creo lo que la persona me está diciendo. ¿Qué tanto es cierto? Primero se empiezan a descartar, empiezo a filtrar y descartar muchas cosas. Tú eres muy perceptivo desde niño. Sí, así es. Descubres con facilidad si alguien te está mintiendo Definitivamente. o fingiendo. También. Ah, qué bien, qué bueno, qué padre. Entonces te das cuenta de que yo soy sincero cuando me río. Bien, claro. Este es el primero de una serie con Ambujaxa Das. ¿Por qué te llamas así? ¿Desde cuándo? Bueno, hace principalmente 25 años aproximadamente, si no es un poco más. Yo voy a India, hay una fuerte depresión. Fue a India, allá me quedo 8 años. Me voy a un templo, me hago monje, me hago sacerdote. Y cuando me convierto al hinduismo, es el nombre que me dan, que es como un bautizo, por así decirlo. Y entonces eso es el nombre que te dan, que es uno de los nombres de Dios. Que es uno de los nombres de Vishnu, ¿verdad? Que la palabra Ambujaxa, y Das quiere decir sirviente. Entonces mi nombre significa que soy un sirviente de Dios. Vishnu es mujer. Sí y no. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Es las dos cosas. Las dos cosas. Hay que fijarse Dios bien. es Dios. Dios es Dios y puede ser como Él lo desee. Incluso en diferentes culturas se manifiesta de diferente modo, de diferentes formas, pero sigue siendo el mismo. Es más, culturalmente nos los venden de una forma muy distinta. Pero al final es el mismo punto. De eso vamos a platicar mucho en las próximas entregas. Claro, por supuesto. De el hinduismo, porque tú eres sacerdote. Así es, mi Brahmin. Es el título, Brahmin. Estudiaste 8 años. Sí. Como Brad Pitt. Pues bueno. Más o menos, en la película. O sea, los míos fueron 365 días más porque él fue de 7. Ya. Pero fue 7 años entre la travesía y lo que se estableció. Pero tus dones o el don de percepción que tienes, tú lo descubriste desde niño. Desde los 5 años tomé verdadera conciencia. A los 5 años de edad. Y no se me olvida. Porque para mí fue un cambio bruto. Yo tenía los famosos amigos imaginarios, que todos los papás han experimentado con sus hijos pequeños. Y jugaba con ellos y platicaba con ellos. Entonces, cuando yo cumplo 5 años de edad, recuerdo que mi mamá me hizo una fiesta y vinieron mis compañeros del kinder, etcétera, etcétera. Y entonces yo veía que fulanita, sin el uniforme, se veía muy distinta, fulanito también, y mis amiguitos, y yo veía que esos 3 niños no. Seguían la misma ropa. Y aparte estaban muy apartados, les decía, vengan aquí. Y ellos me decían que no, ¿y por qué no? Y entonces yo me enojé, vengan para acá. Y entonces fue una sensación muy extraña, muy rápida, que se mostraron ya en su forma cadavérica. Y es ahí donde pego yo el grito. Y me doy cuenta que estaba yo jugando con niños muertos o con espíritus. Bendito sea Dios. Y afortunadamente tuve la enorme bendición de ser educado por un abuelo masón. Y que él me supo enseñar a mi edad para no crear un trauma, pero no nada más eso. Saber explotar toda esa parte que yo tenía. ¿Sí? Este es el número 1, la presentación de esta serie y un poquito la historia y pues el universo de lo que vamos a platicar a partir de todo lo que sabe mi compadre Ambujaxa Das, que también le podemos decir Ambu. Aquí pueden poner todos los comentarios que gusten, pero tú estás en tu propia página. Sí, así es. Pueden buscarme como Ambujaxa, que se lee Ambujaxa, _ con K y J, Das, en Facebook. Y en Instagram estoy como Ambu
_astrology con Y al final. Así es como me encuentras en redes. Bueno, pues vamos a detenernos aquí, ¿qué te parece? Me parece bien para que se queden picados por el siguiente tema. Y le seguimos. Muchas gracias. Pónganle like, compartan y suscríbanse. Ya sé que no lo van a hacer, pero no me importa, hay que decirlo. Adiós, gracias. Hasta luego. Vengan al Oaxaca Deli. La verdad se come muy rico. Sí. Muy rico.